Gracias, presidenta. En primer lugar, en nombre de nuestro bloque, quiero expresar mi más absoluto repudio a este intento de una colocación o el envío de un paquete que generó actividades de humo activando el protocolo de seguridad del edificio, de acuerdo al comunicado de la Sociedad Rural Argentina, de la que fuera víctima en el día de hoy. Por eso, más allá de las diferencias políticas que podemos tener, nosotros queremos expresar nuestro más absoluto repudio, rechazo a este tipo de actitudes, de actividades y a rechazar el uso de la violencia como una manera de dirimir cuestiones políticas. Por suerte, de acuerdo al comunicado de la misma sociedad rural, no han existido ningunos daños personales, más allá de algunos daños materiales, y nos solidarizamos con ellos y nos alegramos mucho que todos los integrantes de la sociedad rural que estaban allí estén en perfectas condiciones. En segundo lugar, quiero mencionar nuestra preocupación, porque en el día de hoy también hemos visto en los alrededores del Senado, más precisamente aquí en las calles aledañas, prácticamente un sitio al Congreso por parte de las fuerzas policiales. Hay aquí rodeando el Congreso fuerzas de la Prefectura, fuerzas de la Policía Federal, de Gendarmería. La verdad que este tipo de acciones por parte de la ministra de Seguridad o la ministra de Violencia Institucional, como en realidad es, nos preocupa mucho porque ya es común que en el Senado de la Nación estemos rodeados de policías, de gendarmes, de miembros de la Prefectura, que nos hacen recordar a viejas etapas y viejas épocas muy nefastas para la historia argentina. Por eso queremos repudiar y exigirle a la vicepresidenta del Senado que tome las medidas para que precisamente termine este asedio y este cerco que se hace del Congreso de la Nación permanentemente por parte de fuerzas de seguridad. También no puedo dejar de mencionar que estas fuerzas de seguridad en el día de ayer, antes de ayer creo que fue, estuvieron en la Universidad de las Madres también, casi como ocupando la universidad, impidiendo el acceso de sus profesores, alumnos, docentes, personal que trabaja en la universidad, y generar una situación realmente de violencia extrema y que nos hacía recordar, como ya lo dijimos en comisión, a épocas muy nefastas de la historia política argentina, como fue la noche de los bastones largos en 1966, cuando las fuerzas policiales ingresaron a las universidades públicas. Estos hechos que se generan desde el Estado generan precisamente esta situación de violencia que intentan instalar, ya no solo para llevar adelante un plan económico absolutamente represivo y que necesita de estas medidas, sino además creemos con la clara intención de generar zozobra, temor, miedo en la sociedad para que acepte mansamente todas las atrocidades y todas las consecuencias nefastas que está llevando adelante la política económica de este gobierno del presidente Milei. Pero yo me quería referir a un tema que estaba previsto tratar hoy aquí en este Senado, en la reunión, precisamente en esta reunión ordinaria, en esta sesión ordinaria del Senado de la Nación. Y lamentar profundamente que seamos solos los integrantes de nuestro bloque los que estemos presentes. En alguna oportunidad dijimos que había diputados que eran teros, ¿no? Ponían el grito en un lado y ponían el huevo por el otro. Se manifestaban profundamente opositores, pero después terminaban votando a favor o sentándose o faltando para no dar quórum o sentándose para dar quórum y permitir la sanción de las leyes y la no derogación de los decretos de necesidad y urgencia. Y lamentablemente hoy estamos viendo que en el Senado está ocurriendo exactamente lo mismo. También están apareciendo los senadores teros, que ponen el grito en un lado, pero los huevos en otro lado. Dicen una cosa, pero en realidad hacen otra. ¿Qué les impedía venir hoy a tratar estos temas? La verdad que si están de acuerdo
en sancionar la ley de financiamiento educativo y si están de acuerdo en derogar este DNU, que ahora nos vamos a referir, tan nefasto para la vida en democracia de la sociedad argentina, deberían estar aquí sentados. Este DNU, que ya tuvo media sanción en diputados y que mereció el rechazo como tal del DNU, es el DNU número 656, de fecha 23 de julio de este año, por el cual el presidente de la Nación aumenta en 100.000 millones de pesos los fondos reservados en la Agencia Federal de Inteligencia. Esta historia de los fondos reservados la conocemos perfectamente. Cuando por mandato de la presidenta Cristina Kirchner tuve que hacerme cargo de la, en ese momento CIDE, que después transformamos en Agencia Federal de Inteligencia, el total de los fondos que se utilizaban eran reservados. Y obviamente dio lugar a que nosotros en su momento presentáramos varias denuncias penales contra funcionarios de la agencia hasta ese momento por la utilización de esos fondos que no eran precisamente utilizados para hacer inteligencia, sino para hacer espionaje político. Y así fue como a los pocos meses, en el mes de marzo, fin de febrero, principios de marzo, sancionamos una nueva ley de inteligencia que mereció amplio respaldo, no solamente de nuestro bloque, sino de otros bloques, que mereció incluso editoriales de diarios claramente opositores a nosotros y que mereció el elogio de organismos internacionales que se encargan de la protección de la vida privada y la intimidad de las personas por las características de la ley que resguardaba precisamente esos derechos individuales sin afectar la necesidad que un Estado tiene de hacer inteligencia para resguardar la seguridad y los bienes de las personas y los bienes del Estado. Pero esa ley, lamentablemente, después fue derogada por un DNU, por el gobierno del presidente Macri a los pocos días, y cuando nosotros habíamos reducido sustancialmente los fondos reservados, que quedaba poco menos del 10% bajo ese régimen, el presidente Macri, por un decreto, a los 7 días de haber asumido, el 17 de diciembre del 2015, no solamente duplicó el monto de los fondos reservados, sino que además los transformó todos en fondos reservados, sin dar cuenta de la utilización de ese dinero. Y se inició a partir de allí un espionaje político en la Argentina inédito en la época de la democracia argentina, donde no solamente dirigentes políticos, sindicales, empresariales, fuimos víctimas de ese espionaje político, fuimos perseguidos incluso con algunas denuncias penales, sino que además ese espionaje político terminó también con funcionarios de su gobierno, lo espiaron a Rodríguez Larreta, a Santilli, hasta espiaron a la hermana del presidente en ese momento, y lo que fue más grave, después también hicieron espionaje sobre las víctimas de Lara San Juan. Todo esto que estoy diciendo no es elucubraciones o pensamientos míos, son hechos comprobados en la justicia, sí probados en la justicia que a través de distintos artilugios no lo procesaron al presidente Macri, pero se comprobó que había hecho precisamente inteligencia política interna y había hecho espionaje político interno. Así fue como terminó el gobierno del presidente Macri con este espionaje llevado adelante, que mereció que el relator especial de las Naciones Unidas, en el mes de noviembre del año 2019, le enviara una nota pidiéndole explicaciones por lo que había sido, según el relator de Naciones Unidas, un plan de amedrentamiento y persecución de jueces, fiscales y funcionarios con el objetivo de perseguir dirigentes políticos, gremiales y empresariales. Y enumeraba todos los casos desde Gil Carbó, que le publicaron su teléfono por los diarios, desde la composición del Consejo de la Magistratura, bueno, los jueces, la complicidad con la imposibilidad de que asuman miembros en el Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera. Obviamente el gobierno de Macri solamente atinó a decir que estábamos en presencia de un relator de Naciones Unidas con sede en Ginebra, el peruano, un gran
tratadista y un gran abogado, Diego García Sayán, lo acusó de kirchnerista. Esa fue toda la defensa que hicieron. Y así pasamos estos 4 años donde no hubo ningún caso de inteligencia interna, no hubo absolutamente ninguna denuncia de inteligencia interna. Y además nosotros podemos decir con autoridad, de espionaje político interno, perdón, podemos decir con absoluta autoridad moral y práctica de que durante nuestra gestión no hubo espionaje político. Y miren, me voy a referir, por ejemplo, a un caso. La actual ministra hizo una denuncia penal conjuntamente con el exgobernador Gerardo Morales, un periodista, Daniel Santoro, con Patricia Bullrich, Carrió, hicieron una denuncia en contra de nuestro gobierno en el año 2014 porque supuestamente nosotros, el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, tenía un sistema de espionaje político a través de inteligencia militar y denunciaron en ese momento a su titular, al general Milani. Bueno, esta causa que tramitó en el juez Bonadío, que el fiscal fue Stornelli, que además después tramitó con Martínez de Giorgi, esta causa terminó archivándose porque no se encontró absolutamente nada que demostrara que se hubiera hecho espionaje político durante la gestión de la presidenta Cristina Kirchner. Pero además de todo esto, es decir, esta denuncia, y esto mereció tapas de diarios Clarín y La Nación denunciando al gobierno nuestro de supuesto espionaje. Estos mismos jueces, que nadie puede decir que sean, obviamente que tengan nada que ver con el kirchnerismo ni con el peronismo, a pesar de que hicieron allanamientos, desestimaron absolutamente las denuncias. Pero además, después cuando asumió Patricia Bullrich en el año 2016 como ministra de Seguridad y le preguntaron si había encontrado algo, dijo que no había encontrado nada. De manera que se demostraba cómo utilizaba precisamente lo que ellos hacían, que hicieron después de espionaje político, nos endilgaban a nosotros que los hacíamos nosotros, lo cual era absolutamente falso. El presupuesto de la AFI, de la CIDE para el año 2023, inicialmente era 9.258 millones de pesos. El final terminó en 15.000 millones y aproximadamente este año, con la prórroga, se iba a llegar a aproximadamente 36.000 millones de pesos que han decidido que sea reservado, de uso reservado. Cuando se dicta este decreto, el decreto número 56, y se amplía en 100.000 millones de pesos, es decir, algo así como 100 millones de dólares, los fondos reservados, los fondos del AFI, nosotros nos surgió la verdad que una voz de alarma muy fuerte, porque nos hizo recordar todo lo que ya habíamos vivido del 2016 al 2019, con todos estos hechos de los cuales habíamos sido víctimas del espionaje político y de la persecución política. Pero además, no solamente este decreto que ampliaba los montos, sino que además se modificó la ley de inteligencia por el decreto número 614, y en este decreto 614, que bien se podría haber hecho por ley, porque no había ningún motivo para modificar ese decreto, además llevando ya prácticamente 5 o 6 meses de gestión de gobierno, de manera que si hubieran querido modificar la ley de inteligencia, que a lo mejor era necesaria actualizarla, podrían haber mandado un proyecto y nosotros tranquilamente lo hubiéramos analizado. Pero no lo hicieron, dictaron un decreto y allí nos aparece lo primero, que es precisamente esto. Le cambian el nombre, vuelven al viejo nombre de la CIDE, lo cual evidentemente nos trae muy malos recuerdos, pero además ponen los fondos reservados, crean una fiscalía especial, como en su momento existían los espías del IBERI, que nosotros rechazamos y sacamos de cuajo de la Agencia Federal de Inteligencia, creaban por ley los investigadores del IBERI. ¿Qué son eso? Son una fiscalía especial que se iba a encargar de hacer inteligencia interna directamente, los jueces o los fiscales o este fiscal con agentes de inteligencia.
Y todo esto fue lo que motivó en su momento todo el desbarajuste que se hizo en la AFI. ¿Y por qué nos surgió a nosotros esta alarma con respecto al uso de estos fondos reservados para hacer espionaje político? Y no ya solamente contra dirigentes políticos, empresariales, sino contra ciudadanos comunes. Mire, hay un artículo del día 13 de julio de un equipo de investigación de un medio digital, Colectivo Editorial Crisis, acá tengo el ejemplar, donde denuncia que una serie de trolls se están encargando de perseguir, amenazar, intimidar a ciudadanos comunes. Dan el caso de una chica, que no voy a dar su nombre por razones obviamente de reserva, pero a la cual es una tuitera que emite sus opiniones y que tenía opiniones en contra del gobierno nacional actual. ¿Qué hicieron? Bueno, los trolls, que después se comprobó, lo dice la nota, esos trolls son asiduos ingresantes a la Casa Rosada, es decir, no son personajes que no tengan relación con el gobierno. Tienen relación con el gobierno y permanentemente en el registro de ingreso a la Casa Rosada está en el nombre. Esos trolls la amenazaron, la intimidaron, le publicaron su DNI, sus cuentas bancarias, le enviaron personas a su casa, le pusieron pasacalles. Obviamente la chica no se amedrentó, reiteró y hizo una denuncia policial de lo que le estaba ocurriendo, pero no se amedrentó y siguió adelante con su tarea. Pero lo que hicieron con ella, lo que denuncia este artículo, lo han hecho con muchos otros más, no solamente con esta tuitera, con muchas personas que individualmente, personalmente, emiten sus opiniones políticas y como no les gusta el gobierno, utilizan precisamente estos trolls para amenazarlas, intimidarlas y llevarlas ya no solamente a una violencia virtual, sino a una violencia física y una violencia presencial. Por eso que a nosotros nos surgió una alerta muy fuerte con estas acciones del gobierno actual con respecto a la utilización de los organismos de inteligencia para hacer espionaje político. Es más, cuando este decreto, este DNU, que ya tiene derogación por parte de la Cámara de Diputados, establece 100.000 millones de pesos de aumento del presupuesto. Por lo que han dicho, ya se han gastado el 80%. Ahora, ¿cómo puede ser? Si eran 100.000 millones para todo el año, en 15 días se gastaron el 80%. Evidentemente hay manejos muy oscuros, hay manejos muy raros. Estamos claramente en presencia, no sé si ya, pero por lo menos del inicio, de lo que puede ser una acción de espionaje político interno, no ya contra dirigentes políticos, empresariales, sindicales, sino contra ciudadanos comunes y con vecinos comunes que puedan expresar sus opiniones. Por eso nosotros queríamos hoy derogar este DNU expresamente y declarar la nulidad absoluta para que si gastaron la plata, que expresen y que digan dónde la gastaron, por qué la gastaron y cuál fue la urgencia que tenían para gastar ese dinero y en qué lo invirtieron. Lamentablemente, las bancas vacías de los oficialistas mal non tropo o los opositores mal non tropo, aquellos que aparecen diciendo una cosa y haciendo otra, la ausencia de ello no nos permite. A lo mejor la derogaremos dentro de 15 días, 20 días. Bueno, quiero decirle a los senadores que no están presentes que dentro de 15, 20 días, cuando lo deroguemos, va a ser de una inutilidad total, porque ya seguramente se habrán gastado los 100.000 millones de pesos, y no solamente nosotros, sino que toda la ciudadanía argentina va a estar expuesta a ser víctima de un espionaje político como pocas veces vimos en la Argentina. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senador Parrilli. Tiene la